Hola, el día de hoy hablaremos sobre la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad pareciera ser que nos queda muy claro qué cosa es esta, pero en realidad hasta hoy en día es muy difícil poder contestar qué cosa es la sexualidad y qué factores son aquellos que determinan la sexualidad. Por ende, en este video tendremos dos preguntas fundamentales. La primera es ¿qué cosa es la sexualidad? Donde la veremos desde dos perspectivas diferentes. Y segundo, ¿qué problemáticas actuales hay al momento de intentar definirla? Y también de entender las manifestaciones de la sexualidad. Así que si te interesa este tema, seguramente el video te va a gustar. Hay que comenzar diciendo que comúnmente la sexualidad es conocida por un desarrollo físico. Y si bien es cierto, hay características fisiológicas dentro de la sexualidad que requieren ciertos cambios, no se limita exclusivamente a la fisiología o a los cambios anatómicos que vamos a tener en el transcurso de nuestra vida. También van a haber dos áreas importantes para hablar de la sexualidad, como sería el área social y el área psicológica. La sexualidad desde un punto de vista biológico investiga el desarrollo de aquellas características fisiológicas y anatómicas que competen a nuestro desarrollo para poder determinar si alguien es hombre o mujer y siempre teniendo en cuenta un objetivo para este desarrollo que sería la reproducción. Por su parte, si investigamos a la sexualidad desde un punto de vista social, nos daremos cuenta que éste está rodeado de ciertas características ideales que la sociedad le impone y que aparentemente cada individuo debe de cumplir. Es decir, un hombre tiene que llevar a cabo ciertas características o ciertos tipos de acción para poder ser un hombre. Por su parte, una mujer también debe de llevar a cabo cierto tipo de acciones para poderse tomar como una mujer. No con ello quiero decir que hayan características que definan al hombre o a la mujer, sino más bien que la sociedad impone ciertas características a cada uno de estos y el hombre y la mujer se ven ciertas dificultades en algunos momentos para poder responder a esas características. Y por último, si queremos investigar la sexualidad desde un punto de vista psicológico, tendríamos que conocer las emociones, los deseos y los placeres o satisfacciones que estos causan a cada individuo y qué consecuencias tienen estas en su vida cotidiana. Resumiendo, para hablar de sexualidad entonces tenemos que hablar de tres esferas: la biológica, la social y la psicológica, donde una va a influir siempre a la otra. Hasta aquí parece todo muy bien y todo muy entendible, pero en realidad entender la sexualidad y sus manifestaciones es mucho más complicado. Hay preguntas todavía que no se logran contestar. En este punto me gustaría dejar algo en claro, y es que la temática que estamos abordando no es nada sencilla, así que las cosas que vamos a decir en este momento son cosas que desde ciertas perspectivas se han hecho preguntas o bien investigaciones que ayudan a poder entender la sexualidad. Dicho eso entonces, comencemos con la primera perspectiva. Primero, la psicología evolutiva. Esta toma en cuenta la teoría de la evolución de Darwin para poder entender y explicar ciertos fenómenos de la conducta del ser humano y, por ende, también de la sexualidad. Recordemos que para la biología la sexualidad tiene un objetivo y es propiamente la reproducción. La dificultad que se encuentra entonces en la sexualidad, la psicología evolutiva, es precisamente la homosexualidad. Y es que si nosotros entendemos a la sexualidad como algo que tiene un objetivo, la reproducción, si hablamos entonces de homosexualidad, esta la contradice. Entonces tendríamos que preguntarnos qué sentido adaptativo tiene entonces la homosexualidad para lo que es la biología. La psicología evolutiva, para intentar responder a esta pregunta, ha hecho diferentes estudios, pero al menos hay dos relevantes o interesantes que intentan responder o se acercan a la respuesta de por qué sería algo adaptativo la homosexualidad. La primera de ellas va que de acuerdo a una sobrepoblación, la homosexualidad está para evitar conflictos entre hombres.
La segunda respuesta que da precisamente tiene que ver con la sobrepoblación, y es que al haber una gran cantidad de seres humanos ya no se necesita la reproducción. Podemos decir entonces que ambas respuestas tienen relación con la supervivencia del ser humano. Solamente que hay una pregunta que hace falta por resolver, y es ¿qué lleva al ser humano o al individuo a escoger un sexo opuesto al planeado? La segunda teoría para entender la sexualidad tiene que ver con el psicoanálisis. Esta nos menciona que la sexualidad nada tiene que ver con esa meta esperada por la biología, la reproducción, sino más bien la sexualidad tiene relación específicamente con la ganancia de placer que tenemos en el cuerpo. Además, esta ganancia de placer que vamos a tener en el cuerpo no necesariamente tiene que ver con el coito, sino más bien tiene que ver con un sinfín de actividades que nos pueden generar placer, como puede ser el comer, como puede ser el deporte, como puede ser escuchar música, como otro tipo de actividades que a nosotros nos generen placer. El psicoanálisis entonces viene a complejizar el asunto, porque no reduce la sexualidad a un fin, la reproducción, sino más bien la sexualidad se puede encontrar en cualquier cosa o casi en cualquier cosa. La propuesta del psicoanálisis entonces es que el ser humano nada tiene que ver con esa sexualidad que tiene un fin último, sino más bien que tiene relación con esa sexualidad que es la pura ganancia de placer que yo puedo tener a partir de ciertas acciones que voy a realizar en mi vida. Claro está, esta ganancia de placer puede estar relacionada o no a ese fin, es decir, puede estar relacionada a la reproducción, pero no necesariamente se va a reducir a ella. Para el psicoanálisis, entonces, el ser humano realiza todo tipo de actos únicamente por placer. Y también las relaciones sociales que puede tener son netamente placenteras. Entonces, también nosotros podemos encontrar placer a partir de esas relaciones sociales que tenemos. Por eso, cuando hablamos de sexualidad, también hablamos de esa ganancia de placer desde una perspectiva del psicoanálisis, a partir también de esa interacción que nosotros tenemos con las demás personas. Hay que dejar en claro entonces algo. Para la psicología evolutiva, al hablar de sexualidad, vamos a hablar de cierta necesidad fisiológica y que tiene un fin último que es la reproducción. Por su parte, el psicoanálisis no va a hablar sobre la sexualidad con ese fin último, sino más bien con una ganancia de placer. Y esta va a estar relacionado a algo que se llama deseo, pero es algo que podemos hablar posteriormente. Pero bien, cuéntame. ¿Tú cómo entiendes la sexualidad? ¿Y ya conocías alguna de estas dos perspectivas que hablan sobre la sexualidad? Esto es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor dale like y comparte. Además, si no quieres perderte ningún video del canal, te dejo aquí el botón de suscripción. Recuerda que en la parte de abajo puedes dejarme tus dudas y comentarios. Además, si en algún momento gustas que hablemos sobre una temática específica, también me lo puedes dejar y con mucho gusto dedicaremos un video a esa temática. Por cierto, recuerda, tenemos una página de Facebook denominada Metapsicología FB. Si gustas seguirnos por ese medio, bienvenido eres. Ahora sí me despido. Bye.